Hola, muy buenos días. Soy Francisco Martínez Neri, maestro universitario, y hoy compitiendo por una diputación por el Distrito 8, que tiene 4 municipios básicamente como integrantes de la jurisdicción. Por un lado, Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, con todas sus agencias y colonias, Jojocotlán, San Jacinto Amilpas y San Raimundo Jalpan. Estoy aquí en esta competencia porque considero relevante que los ciudadanos que en su momento hemos criticado las formas en que se gobierna, participemos en estos procesos electorales. Me parece relevante que, aparte de esa participación en su momento, yendo a votar, haciendo aportaciones para la vida social, cuando tengamos la oportunidad de participar de manera directa como candidatos en estos procesos, me parece relevante que asumamos esa responsabilidad. Bien, el Partido de la Revolución Democrática me ha pedido esa oportunidad de participar, esa necesidad de participar. Hemos platicado sobre el tema y en su momento se hizo una encuesta para que pudiera definirse quién del Partido de la Revolución Democrática, quién de alguno de sus adherentes, como su servidor, podía participar. Y es así que después de esa encuesta y después de salir adelante en las votaciones de la encuesta misma, estamos aquí representando al Partido de la Revolución Democrática y desde luego al Partido del Trabajo, porque este partido también ha hecho coalición con el PRD para conformar una coalición de izquierda progresista. Bien, quiero hablarles acerca de algunos aspectos que tienen que ver con mi plataforma electoral. Entre otros temas quisiera abordar algo de gobernabilidad democrática, algo de economía y algo de educación. En principio, hablaríamos un poco acerca de gobernabilidad democrática. Yo creo y estoy convencido de ello, que estamos viviendo una crisis muy fuerte en términos económicos, en términos educativos, en términos laborales, que además tiene un ingrediente muy importante. Hay una crisis también en el terreno moral. Yo diría que las 3 primeras crisis a lo mejor pueden ser afrontables de una manera exitosa a partir de políticas públicas, exitosas también, importantes o trascendentes. Pero la crisis moral en la que nos encontramos, la verdad, nos deja pasmados. Yo creo que en los últimos, por lo menos en los últimos 30 años, no habíamos vivido una crisis como la presente, en la que el propio presidente de la República se ve inmiscuido en una serie de actos de corrupción que desde luego tenemos que cambiar. Y esto formaría parte de la gobernabilidad democrática. Esto es, para que haya gobernabilidad democrática, tiene que haber una vida democrática. Tiene que haber un respeto a las instituciones, tiene que haber un respeto a los recursos y la aplicación de los mismos, que debe ser eficiente. Y entrando a este punto de la gobernabilidad democrática, creo que poco se está haciendo. Este problema de la corrupción es un problema que se acentúa en nuestro país. Las cifras que se han estimado acerca de los recursos que se desvían a este gran río y caudaloso río de la corrupción oscilan por ahí del orden de los 500,000 millones de pesos. Haciendo cuentas, diríamos que equivale al presupuesto de 4 estados de la República. Entonces, nos podemos dar cuenta a partir de esas cifras qué tan grande es el problema y, desde luego, la necesidad de afrontarlo. En lo personal, yo creo que el problema de la corrupción tiene que combatirse en 2 formas fundamentales. Una que tiene que ver con la educación. Desde luego que la educación producirá efectos más adelante, pero es necesario que desde ya se empiece a trabajar en temas relacionados con la anticorrupción, con valores, etcétera, que permitan que los niños, ciudadanos más tarde, puedan llegar a esos espacios con conocimiento, con actitudes, con aptitudes, con formas de comportamiento que eviten el problema de la corrupción. Entonces, la educación es un asunto fundamental. Yo creo que para todo necesitamos educación, y concretamente en este tema. Pero además de eso, me parece muy importante que se aborde el tema desde el punto de vista legal. ¿Qué necesitamos para combatir la corrupción? Necesitamos instituciones y disposiciones normativas que la combatan de manera eficaz. Y yo creo que una forma importante será revisar el esquema institucional que combate la corrupción, y en este sentido me parece importante que podamos plantear el hecho de crear una Contraloría General de la Nación
que permita combatir este flagelo. El tema de la corrupción, volviendo al tema, el tema de la corrupción, decía, se puede afrontar creando una Contraloría General de la Nación, que sea un órgano autónomo. Esto tiene que ser fundamental. No puede ser el titular nombrado por el presidente de la República. Tiene que reunir un conjunto de perfiles que quedarán establecidos en las leyes secundarias y, desde luego, que a partir de ello, el Senado de la República o la Cámara de Diputados sancionarán acerca de esta determinación, de esta nominación del Contralor General de la Nación. Quisiera tocar ahora el tema de desarrollo económico. El país se encuentra en un problema serio, un problema grave en materia económica. Es una de las crisis de las que hablamos en la entrada de este programa. Y desde luego que un asunto importante es el relativo al salario. El PRD ha perfilado un conjunto de propuestas relacionadas con la dignificación del salario. Y en lo personal, yo creo que es viable que el salario pueda ser repuesto en términos de poder adquisitivo porque ha sido mal calculado año con año. En los últimos 10 años, el poder adquisitivo del salario ha disminuido en un 75%. Es una cifra altísima. Y yo me planteo, si ha habido rescates carreteros, si ha habido rescates bancarios, ¿cómo es que no se puede rescatar al salario? Y el salario se puede rescatar a partir de una figura jurídico-fiscal que se denomina subsidio al empleo. El subsidio al empleo es una partida gubernamental que se entrega a los trabajadores por vía de los patrones y que después los patrones descuentan de los impuestos que pagan. La figura me parece que es adecuada, que repone el poder adquisitivo y desde luego que no tiene efectos inflacionarios, porque ese sería el problema de cualquier incremento salarial. Repercute de manera directa en la inflación en cualquier país. Entonces, esta forma me parece fundamental. Adicionalmente, me parece que tenemos que hablar muy seriamente acerca de emprendedurismo social. Necesitamos que la economía de las amas de casa, de las personas que no tienen un empleo, pueda detonarse a partir de un gran programa nacional de emprendedurismo social. ¿Qué aspectos básicos estaría tocando el emprendedurismo social? Primero, el qué se produce, qué bienes y servicios se necesitan en el país. Esto es fundamental. ¿Qué necesitamos, por otra parte, en términos de educación, de habilitación, de tecnificación en las personas que emprenderían estas actividades? Y finalmente, la parte financiera. El Estado tendría la obligación de aportar determinadas cantidades con facilidades, desde luego, sin tantos requisitos como se imponen ahora, para que la gente tenga acceso a fondos y pueda hacer emprendedurismo social. Me parece que estas dos cuestiones que estoy abordando en términos económicos, por un lado, la reposición del poder adquisitivo del salario y el emprendedurismo social, son asuntos fundamentales que pueden repercutir en beneficio de la población. El tema de la educación. Su servidor ha sido educador durante muchos años, 35 años en la vida universitaria. Me ha tocado ser rector de una universidad, director de una facultad. He convivido con los jóvenes muchos años. Conozco la problemática de la educación y desde luego conozco la problemática particular de la educación básica también, aparte de la universitaria, en sus efectos en el estado de Oaxaca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en materia educativa? Yo creo que en principio tenemos que redefinir el sistema educativo nacional. Hoy día no hay una preocupación de Estado federal en materia educativa. Se producen profesionales que no necesariamente requiere el país en este momento. Yo creo que el desarrollo social y económico de un país se cifra en los profesionales que se producen para apuntalar esa vida social, esa vida económica. Y no se ha hecho mucho caso al respecto. Esto es, no se ha entrado a trabajar sobre educación pertinente en la cual se produzcan los profesionales que el país requiere para su desarrollo. Seguimos produciendo administradores, contadores, abogados sin freno. Y yo soy uno de los convencidos de que la educación se planea, se planifica. Y en ese sentido me parece fundamental que esta educación que tenga que partir a partir de un modelo de desarrollo y de revisión integral del sistema educativo, contemple la pertinencia como un asunto fundamental. Pero en ese rediseño, además, es importante que veamos aspectos fundamentales como el qué enseñar, el cómo enseñar y desde luego la parte infraestructural, inmueble que requiere la educación. Yo estoy convencido de esa gran necesidad. El país no va a poder salir adelante si no hay un proceso educativo adecuado, revisado, consensuado, que ese es un asunto fundamental. Los problemas que vivimos en Oaxaca
vienen de problemas de falta de consensos y no podemos trabajar así. Yo creo que los esfuerzos que vienen en el sentido del qué hacer en materia educativa, el cómo hacerlo, con qué infraestructura, tienen que estar perfectamente revisados, porque de otra manera va a haber problemas con sectores de la población que quieren participar en la vida de la educación. Me refiero a los maestros, a los padres de familia, a las organizaciones sociales, gubernamentales o no gubernamentales, y que requieren de su participación en la vida educativa. Por otra parte, también me parece que tenemos que tomar algunos ejemplos de los casos exitosos en educación, como el caso finlandés, en el cual no hay restricciones para la educación. Es decir, todas las personas tienen acceso a la educación. Y por cierto, hay una cuestión fundamental que me gustaría subrayar en el caso finlandés. Prácticamente el 95% de las instituciones educativas en Finlandia se financian con recurso público. En México se ha avanzado demasiado ya en términos de educación privada, que no está mal, pero debe también ser objeto de regulación a nivel central. Esto es, el gobierno tiene que ser el rector de la vida educativa de un país. Avanzar pues en educación será una tarea fundamental. La cosecha es larga porque las generaciones transcurren desde que inician sus actividades estudiantiles en nivel primaria, en la parte básica, en la parte de iniciación, hasta que concluyen estudios de licenciatura o de posgrado. La cosecha es demasiado larga, pero tenemos que empezar ya a rediseñar este sistema educativo nacional, porque la cosecha será buena si bien hacemos las cosas. México tiene un futuro muy importante, muy promisorio en materia educativa, y todos debiéramos estar interesados en que ese debe ser uno de los ejes fundamentales para el desarrollo. Estamos a unos días, a unas horas de que se lleve a cabo el proceso de jornada electoral en Oaxaca. Francisco Martínez Neri le pide a los ciudadanos que analicen la emisión de su voto, que vean con toda claridad quiénes son los candidatos, qué propuesta tienen, qué antecedentes tienen, a qué intereses representan. Me parece que eso es fundamental para poder tomar una decisión. En el caso concreto de que ustedes, que me están mirando ahora, deseen votar por mí, haré un gran esfuerzo, como lo he hecho en otro momento. Solamente se puede tener el aval de realizar un buen trabajo cuando con anterioridad también se ha realizado. Entonces, mis antecedentes, mis experiencias, mis conocimientos, la relación que hemos venido manteniendo con la sociedad, creo que son un buen ingrediente para motivar que tu voto sea para Francisco Martínez Neri, para el PRD o para el PT, este 7 de junio. Te saludo con mucho aprecio.